Bueno, bienvenidos muchachos a esta primera entrega del tema de presión. Revisaremos los temas de presión hidrostática, presión atmosférica y presión absoluta. Ya previamente revisamos el concepto básico de presión, que es precisamente la relación existente entre una fuerza normal y una fuerza, y un área en la que se aplica esa fuerza. Esta fuerza normal simplemente significa, el hecho de que sea normal significa que es perpendicular a la superficie donde está siendo aplicada. Solamente a eso se refiere esta fuerza normal. Eventualmente se puede simbolizar con una simple F, con una F subíndice N o incluso con una letra N indicando que es una fuerza normal. Entonces vamos a revisar primeramente el tema de presión hidrostática, porque aunque es muy básico, es el más importante para los siguientes temas que vamos a revisar. Vamos a hablar entonces en esta parte del curso del tema de hidrostática, que es esa parte de la física que estudia los fluidos en reposo, y esta hidrostática se basa precisamente en los principios de Pascal y Arquímedes, que serán los que revisaremos un poco más adelante. Entonces nuestro primer concepto de revisar es esta presión hidrostática, la que ustedes ya han trabajado, y simplemente debemos de recordar que esta presión hidrostática es la presión que ejercen los fluidos, es decir, los fluidos son aquellos materiales o aquella materia que puede adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Todos los líquidos, todos los gases son fluidos. Y entonces la presión que ejercen estos fluidos en los depósitos que lo contienen, eso es lo que se llama la presión hidrostática. Tenemos un recipiente aquí simbolizado en que está lleno de algún fluido, algún líquido, y este líquido ejerce una presión, una fuerza normal, una fuerza que es perpendicular en este caso al fondo, a la base del recipiente, y entonces ejerce una presión en este punto, y esa es la denominada presión hidrostática. Habíamos revisado el concepto de presión hidrostática, donde en general el concepto de presión era la fuerza normal, esta fuerza normal que está siendo aplicada entre el área sobre la que está siendo aplicada esa fuerza. Esta fuerza normal, desde luego, pues está representada o está dada por la cantidad de fluido que hay aquí, la cantidad de líquido que está dentro de este recipiente. Entonces podemos sustituir esta fuerza normal por el producto de la masa, de su masa por la gravedad, y de esta manera obtendremos la fuerza normal, que es el peso de este líquido que está siendo aplicada sobre esta área en el fondo del recipiente. Hacemos ahí una operación matemática. Si multiplicamos este segundo miembro de esta ecuación y lo dividimos al mismo tiempo para no alterar la ecuación por la altura, que es la altura de este líquido en el recipiente, entonces lo multiplicamos y lo dividimos de tal manera que no alteremos la ecuación. Pero cuando hacemos eso vemos que lo que obtenemos en esta parte de abajo, la multiplicación de esta área por esta altura, nos va a dar precisamente el volumen de este líquido que está contenido en este recipiente. Entonces podemos cambiar este producto del área por la altura y por el término que se llama volumen. Entonces nuestra ecuación se transforma de esta manera. Nos queda que la masa por la gravedad por la altura entre el volumen. Entonces observamos que esta relación es una relación ya muy conocida por nosotros, que se denomina densidad. Esta relación entre la masa y el volumen es un concepto que vimos ya hace algunos días y que hemos estado manejando de manera permanente. Esta relación entre la masa de un cuerpo y su volumen se denomina la densidad de ese material, en este caso de ese fluido. Y entonces podemos determinar la presión hidrostática simplemente multiplicando la densidad del fluido, la densidad de ese líquido contenido en este recipiente, por la aceleración de la gravedad, por la altura que tiene esta columna de líquido o de fluido sobre la superficie en donde estoy tratando de determinar la presión. Entonces, de forma general, la presión hidrostática se dice que es el producto de la densidad del fluido, la densidad de este líquido que está contenido en este recipiente,
por la gravedad, en este caso la aceleración de la gravedad, por la altura del fluido en el depósito. Entonces esta fórmula es la forma en que vamos a determinar la presión hidrostática dentro de cualquier recipiente que contenga algún fluido. Y entonces vamos a analizar lo que sucede en este caso. Por ejemplo, tenemos aquí nuevamente un recipiente cilíndrico y dentro un cubo que está introducido dentro de este líquido. Aquí en la lámina veíamos que la presión se ejercía sobre el fondo del recipiente, pero aquí efectivamente hay una presión sobre el fondo del recipiente. Nuestro interés es determinar cuánto vale la presión que está sintiendo este cuerpo dentro de este fluido, dentro de este líquido, y entonces pues podemos determinar esa presión si podemos aplicar nuestra ecuación de la presión hidrostática a este caso, y entonces bueno, podemos determinar fácilmente qué presión hidrostática está sintiendo. Independientemente de la forma que tenga este cuerpo, del área de la superficie sobre la que esté circulando este líquido, bueno, este líquido ejerce presión en todas las direcciones de este cuerpo, pero la que nos interesa más es precisamente la presión que ejerce una columna de agua que está sobre él. Entonces necesitamos determinar la presión que se ejerce por esta columna de agua que hay aquí. Entonces esto precisamente va a ser nuestra presión hidrostática. Esta presión hidrostática desde luego va a estar dada por la densidad de este fluido, desde luego va a estar dada por la aceleración de la gravedad, que ya sabemos que para el caso del sistema internacional la aceleración de la gravedad tiene un valor que ya conocemos muy bien, de 9.8 metros por segundo cuadrado. Y entonces, ¿de qué otra cosa va a depender esta presión hidrostática? Pues precisamente de la altura de esta columna de líquido, o también esto lo podemos y lo vamos a denominar muy frecuentemente como la profundidad a la que se encuentra el cuerpo, o la parte superior del cuerpo. Entonces, si conocemos esos datos, podemos determinar fácilmente cuál es la presión hidrostática que está sufriendo, que está sintiendo este cuerpo dentro de este fluido contenido en este recipiente. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos un recipiente pues, de cierto tamaño, y que esta altura de agua que está sobre él, vamos a hacer algo muy simple, vamos a suponer que sean 10 centímetros de agua lo que se encuentra sobre este cubo dentro de este recipiente. Y entonces nuestro interés es determinar la presión hidrostática que está sintiendo este recipiente. La presión hidrostática estoy simbolizando como si fuera densidad, ¿no es cierto? Esto es una presión. La presión se simboliza con la letra P, y entonces la presión hidrostática en este caso será igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura que tengamos en el líquido sobre este cuerpo. En este caso tenemos dos datos diferentes. Tenemos una aceleración de la gravedad en metros por segundo cuadrado, que es en el sistema internacional, y un dato de altura en centímetros, que es desde el sistema CGS. Nos falta aún también determinar aquí la densidad de este líquido. Vamos a suponer que este líquido fuera agua, y el agua dulce tiene una densidad específica, una densidad unitaria, que denominamos unitaria porque es una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Esa es su densidad.
Y entonces, bueno, dependiendo de cuál sea el caso que nos piden determinar la presión hidrostática, o en el sistema en que nos piden determinar la presión hidrostática, tendremos que adaptar nuestras unidades a ese caso. Vamos a ver, como en este caso tenemos estas dos unidades ya directamente en el sistema CGS, primero vamos a hacer ese cálculo por medio de las unidades en el sistema CGS. Entonces vamos a determinar la presión hidrostática para este cuerpo dentro de este líquido utilizando las unidades en el sistema CGS en primera instancia. Vamos a ver que si tenemos, vamos a escribir aquí, la presión hidrostática será igual a, decíamos, la densidad del agua. En este caso esta densidad ya está en el sistema CGS, la voy a aplicar tal cual. Tengo una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, lo cual tengo que multiplicar por una aceleración de la gravedad, y aquí tengo la aceleración de la gravedad, pero esta aceleración de la gravedad corresponde al sistema internacional, el sistema MKS. Tengo que usar su equivalente en el sistema CGS, y como ya también lo hemos manejado y debemos recordar, esta aceleración de la gravedad en el sistema CGS se expresa de esta manera, como 980 centímetros por segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración de la gravedad en el sistema CGS. Y finalmente, la altura del agua sobre el cuerpo, la altura del agua sobre este cuerpo al que queremos determinar su presión hidrostática, pues es de 10 centímetros. En este caso ya está en el sistema que lo requerimos, simplemente sustituimos ese valor para encontrar el valor de la presión hidrostática. Si hacemos esta operación, bueno, veremos que 1 por 10 son 10 por 980, esto me va a dar una presión hidrostática de 980 por 10, pues de 9800. Vamos a ver qué unidades nos da esto. Si tomo esta parte de la unidad, estos gramos, con estos centímetros por segundo cuadrado, y los multiplico, voy a tener gramos por centímetro sobre segundo cuadrado, y todavía van a multiplicar estos centímetros. Perdón, aquí me faltan, estos son centímetros cúbicos, y van a quedar divididos entre estos centímetros cúbicos, perdón, eso no, este valor no. Entre centímetros cúbicos, de tal manera que, bien, voy a ponerlos aquí, entre centímetros cúbicos. Y entonces, si nosotros agrupamos estas dos unidades, algo que ya conocemos, es la unidad de fuerza o de peso, que se llama DINA, y entonces la presión hidrostática en este caso será de 9800 dinas por centímetro cuadrado, que son unidades de fuerza entre unidades de área, como debe ser cualquier unidad de presión. Bien, en el siguiente video entonces realizaremos la misma operación, pero para el sistema CGS. Muchas gracias por su atención.